y tú lo pones o yo lo pongo, pero vamos a continuar. Bueno, tenemos una nueva serie en este nuevo año de diferentes expectativas, de diferentes circunstancias que vamos a vivir y vamos a ir viendo muchas cosas más. A ver, déjame ver cómo me dijiste que funcionaba. A ver. Ok. Entonces, tenemos un nuevo año. Un nuevo año siempre genera expectativas. Y yo me acuerdo que cuando empezaba el nuevo año, ahí cuando estaba en la época de la escuela, lo habitual era tener todos las libretas, los lapiceros, los útiles, los utensilios que ibas a usar para la escuela nuevos. Y tu papá, tu mamá, mi mamá, en este caso mi mamá, mi papá me habían comprado los útiles y tenía todos listos para la escuela, para el día siguiente, para llevarlos, ¿no? Algunos libros, algunas libretas, algunos lapiceros, algunos lápices. Y me gustaba llegar el primer día de escuela, que generalmente no se hacía mucho, ¿no? Te sentabas ahí y tenías todos tus materiales nuevos y sacabas a la primera materia que te iban a dar, sacabas un cuaderno, a veces hasta el aroma, el olor era interesante, era nuevo, abrías tu primera hoja, ¿no? Todo limpiecito el cuaderno, sacabas tu lapicero y como era nuevo, yo empezaba a escribir. Bueno, algunos que no sé si me conocen mucho, pero sabrán que yo tengo una letra muy bonita. No, es un desastre mi letra en realidad. O sea, mi esposa dice que yo tengo dos manos izquierdas. Cuando tengo que pintar o cortar, todo me sale mal. Pero cuando llegaba ese momento del inicio del año, tomaba mi cuaderno y me esforzaba, lógicamente, de dibujar bien la letra, ¿no? Y mi primera hoja era con todo el esfuerzo, decía, este año mi cuaderno va a quedar, mi libreta va a quedar impecable, linda, hermosa, ¿no? Y al final de año, yo tenía unos compañeros que veía su libreta al final de año, parecía un libro, me da envidia porque parecía un libro en realidad. Y yo quería que mi libreta quedara así, y entonces al principio de año empezaba dibujando la letra, evitando borrar, subrayando la regla, usando el lapicero azul, el lapicero rojo, todo para poner todo ordenado, todo bien bonito, todo limpio, todo pulcro, ¿no? Pero de repente, con el paso del tiempo, de los días, alguna letra me salía mal, tenía que hacer algún borrón. Con el paso de los días me olvidaba de dibujar la letra y escribía rápido. Y si ya escribiendo lento mi letra es mala, escribiendo rápido ya solo la entiendo yo. A veces ni yo. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi cuaderno, que había empezado con tantas expectativas a inicio del año, con tanto cuidado, con tanta dedicación, terminaba así, más o menos, con borrones, con diferentes colores, con tachón. En realidad ese está bueno, el mío que terminaba peor. En realidad, en la parte de atrás escribía, necesitaba escribir algo, arrancaba una hoja, las puntas estaban dobladas. Nada relacionado con lo que quería conseguir, ¿no? Y ¿sabes? Eso me hace recordar que a veces nuestra expectativa del año es así, ¿no? Y llega el fin de año a las 12 de la noche y de repente decimos, este nuevo año va a ser diferente. Este nuevo año le voy a echar ganas. Este nuevo año voy a hacer dieta. Este nuevo año voy a tomar solo agua. No voy a dejar atrás el refresco, ¿no? Y empezamos así con toda la expectativa y a veces nos pasa como a mí con mi cuaderno, ¿no? Con mi libreta. Tengo todas esas expectativas y con el pasar empiezan los tachones, los borrones, las fallas y va llegando no a lo que quería, ¿no? Y Dios nos está dando esa oportunidad, ¿no? Qué bendecidos somos de llegar a esta nueva etapa de nuestras vidas, esta nueva etapa, este nuevo año. Hace algunos años, hace 25 años se decía, ¿no? En la expectativa del año 2000 se decía, ¡ay, se acaba el mundo, no sé qué! Y han pasado 25 años más, ¿no? Y seguimos avanzando, gracias a Dios. Pero ¿cómo son nuestras expectativas referente al año? Y muchas veces empezamos con mucho ánimo en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? En nuestra relación en la iglesia, en nuestra familia, con nuestra esposa,
con nuestros padres, y este año sí voy a obedecer, este año sí voy a hacer, y de repente va cambiando todo, ¿no? Y llegas a fin de año y ves hacia atrás y dices, todo lo que me propuse, todo lo que quise hacer, no lo pude cumplir. O llegué más o menos. Y que durante el año van pasando diferentes cosas que nos van a veces desviando de nuestras metas. Y sabes, en esta idea del nuevo año, tenemos una serie que vamos a empezar hoy, y uno de los puntos es ser agradecidos. Te decía algo del 2024, tú puedes agradecer por el 2024. Tú puedes agradecer por todo lo que viste en el 2024. A veces decimos, ¿no? Ay, por fin este año, ya se acaba. Ya falta media hora que se acabe, decimos, ¿no? Pero podemos agradecer verdaderamente. Hermanos, estamos aquí por la gracia de Dios. Y en diferentes maneras, en diferentes formas, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guiado. Y muy importante, Dios nos ha enseñado durante el 2024. Y hay cosas, situaciones que seguramente si tú ves hacia atrás dices, ¿cómo pasé esto? O no me hubiera gustado pasar esta situación. Pero en todo podemos dar gracias porque en todo Dios nos enseña algo. Y aún en los momentos duros, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos donde no entendemos, Dios nos está enseñando algo. Y nuestro corazón tiene que ser agradecido, porque en todo ese tiempo Dios nos ha cuidado, nos ha bendecido y nos ha enseñado algo. Y si tú tienes tu fe en Cristo, esto quiere decir que tienes esperanza en Él. Entonces siempre demos gracias a Dios por cada año, por cada etapa, por cada circunstancia, por cada situación. Porque Él es soberano, Él gobierna y Él guía nuestra vida. Como te digo, podemos tener la actitud de repente de haber terminado el año así ya, ¿no? Tirando todo, avanzando con las justas. O podemos tener la actitud de decir, Dios, en todo este año tú me has guiado, me has bendecido, me has cuidado, me has provisto. Y por tu misericordia sigo aquí, por tu bondad, por tu gracia. Y vamos a ver lo que es agradecidos a través de Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, si lo puedes buscar ahí en tu Biblia. Es una interesante historia acerca de Jesús, ¿no? Hace algunas semanas vimos nomás a Jesús bebé, pero ahora ya lo vemos grande, ¿no? Vamos a leerlo todo primero y después vamos a ir versículo por versículo, pero para que tengamos una idea, lo vamos a leer en este momento, del Lucas 17, del versículo 11 al 19. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Es una historia muy interesante, es una historia muy linda, pero el primer versículo nos dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Acá tenemos un pequeño mapa. No sé si ¿tiene para apuntar el botón rojo? A ver. Ahí está, muy bien, gracias. Entonces dice que Jesús estaba por acá, ¿no? En Samaria y Galilea, más o menos en la frontera. ¿Su destino cuál era? Estaba yendo hacia Jerusalén. Estaba acercándose el tiempo donde Jesús
iba a ser crucificado. Y él estaba yendo en diferentes lugares, en diferentes aldeas, en diferentes pueblos. Cada vez que se acercaba a Jerusalén, la situación se estaba poniendo más complicada, más difícil, habían más ataques, habían más situaciones duras, y estaba por esta zona. Ahora, los samaritanos no eran los más queridos de esa región, ¿no? Eran despreciados, eran rechazados, eran tenidos en menos. Sin embargo, Jesús decide pasar por esta zona, ¿no? Ahora, si ves el versículo, cuando dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿no? Jesús siempre tiene un propósito, y vas a ver que en cada una de en cada uno de los eventos que van mencionando en los evangelios, cuando detalla un lugar, una zona, se dice que se encuentra, que aparece, que llega alguien, y Jesús está ahí. Nada de lo que hizo Jesús fue por casualidad. Nada de lo que ha hecho Jesús en tu vida ha sido por casualidad. Y te ha permitido vivir diferentes circunstancias en tu vida para que llegues a un momento donde te puedas encontrar con Él. Para que ese camino que estaba llevando Jesús hacia Jerusalén sea con un propósito. Y el camino que estás llevando en tu vida es con un propósito. Y en un punto de tu vida Jesús se encontró contigo. En un punto de tu vida encontraste el Evangelio, encontraste la palabra de Dios. Y ese punto de tu vida con el cual te encontraste con Jesús marcó un radical cambio. Marcó un cambio en tu vida radical. Y es lo que debería haber marcado en cada uno de nosotros. Jesús estaba caminando en esa zona, yendo en diferentes lugares. Ya se conocía de los milagros de Jesús, ya se conocía de las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando Jesús llegaba a cierto lugar, a cierta aldea, muchos salían a recibirle, muchos salían a su encuentro, muchos llevaban a sus enfermos, muchos se acercaban a escuchar su palabra, muchos curiosos, muchas personas que querían simplemente tener algo que comer y se acercaban a Jesús con diferentes motivos, con diferentes peticiones, con diferentes circunstancias. Y Jesús estaba en una de esas aldeas, no indica la palabra de Dios en dónde, pero lo que indica es que más o menos estaba por esa zona. Hoy me fui para otro lado, perdón. Vamos a ir al café de nuevo. Ok, esto de usar cosas nuevas. Entonces, estaba yendo hacia ahí Jesús, estaba en alguna de esas aldeas, era una zona, como te digo, rechazada por la mayoría de los judíos, no se llevaban bien con los samaritanos, eran despreciados. ¿Por qué? Porque ellos muchos de los samaritanos estaban en una mezcla con las diferentes razas de la zona, y ellos los rechazaban, los tenían por menos. Jesús estaba en esa zona yendo. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Uno de los detalles ahí que me llama la atención es cuando estos, dice, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, ¿no? Ahora, esto no era grato para la cultura de ese momento. Los leprosos eran los marginados de la sociedad, los que estaban dejados de lado. La lepra en ese tiempo era una enfermedad muy fuerte. No tenían tratamiento ni nada. Esto empezaba como unas pequeñas manchas en las diferentes partes de la piel. Esas manchas después se iban convirtiendo en pequeños o grandes, como unos granos. Estos granos después iban dañando la piel, e iban cortando las partes de la piel y se iban como formando heridas que llevaban a malograrse, a podrirse, a generar mal olor. Estos causaban dolor y sufrimiento y provocaban que muchas de las partes del cuerpo se quedaran sin sentido, no tenían tacto,
se podía quemar, se podía cortar y no lo sentían. Y cuando avanzaba esta enfermedad, partes del cuerpo se iban cayendo, iban perdiendo, podían perder dedos, podía perder la nariz y se iban cayendo. Era una enfermedad muy rechazada, muy temida en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? A los leprosos los marginaban de la sociedad. Si ya una persona tenía lepra, era marginada de la sociedad, era sacado de los pueblos por temor a contagio, era llevado a otros lugares y se formaban como comunidades de las mismas personas que tenían esta enfermedad. Y estas personas estaban en diferentes lugares alejados totalmente de la civilización, alejados de su familia, alejados de su trabajo, alejados de la comunidad. No sabían nada. Estaban mayormente con sus ropas cubiertos, no querían verles, no querían mostrar sus heridas y estaban completamente aislados. Cuando tenían que avanzar o ir a algún lugar, ellos llevaban a veces hasta una campanita, iban gritando leproso, indicando a la gente que se apartara, que se mantuviera lejos de ellos. Y iban caminando por ciertas zonas y cuando la gente escuchaba las campanas, se escondía o se alejaba. No tenían contacto físico, habían perdido la relación con sus familiares completamente. Y muchos de ellos recibían comida a través de gente que les tiraba o cosas así. Y estos 10 leprosos dice que salieron al encuentro de Jesús. Ahora, imagínate cómo debe haber sido esto, ¿no? De repente estas 10 personas en la noche pensando, Jesús va a pasar por esta zona. Es nuestra gran oportunidad. Es nuestra gran oportunidad. Hemos escuchado que ese Jesús está sanando personas, está dando sanidad. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que más quería en ese momento una persona que tenía lepra? ¿Qué es lo que más anhelaba? Ser sanado. Es lo que más quería. Ser sanado le iba a poder permitir ¿qué? Volver con su familia, reinsertarse a la sociedad, volver a trabajar, volver a tener una vida como las demás personas. Era lo que más anhelaba en ese momento. Y a veces hay cosas que anhelamos más que todo, ¿no? Estaba en el caso de ellos. Ellos eran lo que más anhelaban. Ponte a pensar un momento, ¿qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más le pedirías a Dios en este momento? Ponte a pensar en eso y manténlo ahí. ¿Sabes? Estos 10 leprosos, quizás en la noche se estaban poniendo de acuerdo, ¿no? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a gritar? ¿Cómo vamos a hacernos notar por Jesús? De repente en la noche hablaban, no, yo voy a gritar o yo voy a salir, yo me voy a acercar. No, no hay que acercarnos porque nos van a tirar piedras de repente o nos van a alejar. Nos ponemos por aquí, ¿en qué momento salimos? De alguna manera, estos 10 se deben haber puesto de acuerdo de cómo encontrarse con Jesús. A veces nosotros hacemos nuestro plan, pero Jesús ya tiene todo trabajado, todo hecho, todo distribuido. Quizás durante la noche ellos planeaban, hablaban, soñaban. Si Jesús nos sana, voy a hacer esto. Si Jesús nos sana, voy a ver a mi familia. Si Jesús nos sana, voy a ir a abrazar a mis hijos. ¿No? Ellos no tenían contacto físico hace mucho tiempo. ¿Y cuál era su anhelo, su meta, su esperanza? En ese momento ser sanados. Ahora, estos 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, cumpliendo las normas de ese momento, se pararon de lejos, vieron a Jesús y alzaron su voz diciendo, ¡Jesús! Más fuerte, ¿no? ¡Jesús! ¡Maestro! Ten misericordia. De repente estaban muy entusiasmados y les salía ese... Pero decían, Jesús, Maestro, ten misericordia. Si tú pasas por esta situación y entiendes que Jesús va a pasar por este camino, ¿cómo le llamarías? ¿Cómo te harías notar? ¿Qué le dirías? ¿Qué dijeron ellos? Jesús. Que se acuerdan, Jesús quería decir salvación. Y después, Maestro.
estaban clamando hacia Él completamente. Me hace recordar al ciego que se encuentra con Jesús y también clama, ¿no? Y le dicen los discípulos en un momento, cállate, no hagas ruido, ¿no? Y empieza a gritar más fuerte, Jesús, Jesús, ten misericordia. Y se encuentra con Él, y se encuentra con un Salvador. ¿Sabes? Estos 10 leprosos estaban convencidos que Jesús tenía poder para sanarlos. Y a veces nosotros también estamos convencidos que Jesús tiene poder para sanarnos o para hacernos salir de la situación en la que estamos. Y estamos convencidos de eso. Quizás estos leprosos hayan buscado en diferentes lugares, diferentes médicos, diferentes situaciones, diferentes medios, diferentes motivos. ¿Sabes? Hace varios años, mis papás con mi hermano mayor tuvo una enfermedad que durante varios años él estaba al borde de morir. Y mis padres buscaban respuestas, buscaban especialistas, buscaban médicos, buscaban curanderos, buscaban personas que tenían hierbas y todas las rutas posibles. ¿Qué querían mis papás en ese momento? Cuidar la salud de mi hermano, que pudiera vivir. Siempre estaba al borde de morir. Y llegaban al hospital de emergencia, tenían que ponerle sangre, transfusiones de sangre, y buscaban respuestas, buscaban situaciones, buscaban doctores, buscaban esperanza en diferentes lugares durante muchos años. Hasta que un momento se encontraron con una persona que les habló de Cristo. ¿Sabes? Y todo cambió en ese momento. Había esperanza, había luz, había esperanza, había paz. Mi mamá puso su fe en Cristo, mi hermano puso su fe en Cristo, y Dios permitió que encontraran un médico que lo curó. Ahora, ¿quién curó? Dios, en su bondad, en su gracia, permitió que se sanara y que nunca más sufriera de eso. ¿Qué debería hacer cada persona después de eso? ¿Qué deberíamos hacer cuando pensamos en esta circunstancia, en esta situación? ¿No? Estaban los 10 leprosos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, gritando fuertemente, ten misericordia, Jesús. Su discurso había cambiado. Normalmente lo que ellos gritaban en todo momento era leproso, leproso. Pero en ese momento estaban gritando, Jesús, ten misericordia. Jesús, ten misericordia de nosotros. Maestro, sálvanos, ¿no? ¿Estamos agradecidos por su misericordia? ¿Agradecemos su misericordia de Dios? Te decía ahorita del año pasado, ¿no? El 2024. Y a veces, como te digo, terminamos así. Las veces que me tocó estar en trabajos diferentes a la iglesia, tenía trabajos en empresas y era siempre el mismo discurso de por fin se acaba este año, vamos a quemar todo, vamos a romper por fin y ahora empieza algo nuevo, ¿no? Pero Dios te cambia esa manera de pensar y te enfoca en, debo agradecer por su misericordia. Debo agradecer por su gracia, por su bondad, ¿no? Dice en su palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos, por su gracia y por su bondad, ¿no? Y por su misericordia un día encontramos a Jesús. Y por su misericordia, si tú has venido por primera vez aquí, es un día donde te puedes encontrar con Jesús, por su gracia, porque Él lo tenía planeado así como con los leprosos. Entonces, uno de los puntos que tenemos que ver en esta mañana es, ¿estamos agradecidos por su misericordia? ¿Estamos agradecidos por encontrarnos con Jesús? ¿Estamos agradecidos por cómo cambió nuestra vida? Porque a veces contamos cómo éramos antes de conocer a Jesús, pero con cierto tono de, como que me perdí de esto, ¿no? O como me gustaría de repente volver a eso. No, Dios te rescató de nuestra vana manera de vivir. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice su palabra, y nos dio vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido?
¿Y cómo no voy a tenerlo por basura, lo que vivía antes? Entendiendo que Cristo me dio vida y me dio mucho más. Como te conté, la lepra los marginaba completamente a ellos de la sociedad. Los dejaba completamente aislados, completamente solos, sin esperanza, solamente esperando el día de su muerte, el día que se termine su vida. Los dejaba completamente aislados de su familia, de la sociedad, de sus amigos. Y ellos vivían esa vida así. Y cuando tuvieron la oportunidad, se presentaron. Cuando Él los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es interesante los modos de Jesús muchas veces de sanar a las personas. A veces se acerca, los toca, a veces hace un poco de lodo en la tierra, un poco de barro, y los sana. A veces habla, a veces les manda alguna acción y los sana. Y es interesante ver cómo Dios tiene sus diferentes modos de actuar. Y Dios sana, y si es su voluntad nos puede sanar. Y tiene diferentes medios, a través de la oración, a través de un médico, a través de una circunstancia, a través de diferentes motivos, diferentes medios. Y Jesús nos muestra en su palabra que de diferentes formas Jesús sanaba. Y hoy Dios, si es su voluntad, sigue sanando a personas en su gracia, en su bondad, en su misericordia. Pero Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Era algo que ellos tenían que hacer, era algo que por la ley que ellos tenían, el sacerdote era como la persona que verificaba realmente si tenían lepra o no. Cuando el sacerdote encontraba a un leproso, inmediatamente lo sacaba de la sociedad. Incluso a veces hasta quemaban todas sus pertenencias, porque creían que la enfermedad, el virus se quedaba en las paredes, en las pertenencias, y todo lo quemaban, y a la persona inmediatamente la mandaban a estos lugares. Pero si uno de estos leprosos, por obra de Dios, porque en ese momento no tenían tratamiento para esto, hoy es muy diferente, se llegaba a curar, a sanar, tenía que presentarse al sacerdote. Lo primero que tenía que hacer era presentarse al sacerdote, este sacerdote verificar que no tenía ya rasgos de lepra, para volver a incluirlo en la sociedad y volver a ponerlo ahí. Entonces Jesús le dice esto, muy interesante, ¿no? Mostraos a los sacerdotes. Y esto era algo que ellos tenían que hacer. Y ellos tenían que tomar la acción de ir hacia el sacerdote y mostrarse, ¿no? ¿Sabes? Hay veces que Jesús nos da lo que tenemos que hacer, pero nosotros nos quedamos ahí, ¿no? No, Jesús, yo quiero el milagro completo, ¿no? Total. Pero esto es lo que tienes que hacer, dice, ¿no? No, yo no quiero hacer nada, yo quiero que tú obres, ¿no? Nos quedamos ahí quietos. ¿Dios puede obrar? Sí, Él es Dios, Él es soberano y puede obrar. Pero muchas veces quiere que cada uno de nosotros haga lo que tenemos que hacer. ¿Sabes? A veces con los niños, por ejemplo con mis hijas, a veces cuando tienen una dolencia, algo, a ninguna de las dos les gusta tomar el remedio, el jarabe, ¿no? Entonces, tiene algún dolor, le digo: mira, tienes que tomar esto. Pero no me gusta, me dice. ¿Ya? ¿Y te gusta que te duela? No, no me gusta. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Pero no me gusta, me dice. ¿Ya? ¿Pero te va a seguir doliendo? Sí. ¿Quieres que te duela? No. ¿Vas a tomar el jarabe? No. Entonces te va a seguir doliendo. Pero es que no me gusta. Y ahí tenemos una eternidad de una discusión ahí dando vueltas a ver si le gusta o no me gusta, y te sana, ¿no? Pero se queda en esa situación, ¿no? A veces nosotros nos quedamos en esa situación igual. Dios nos dice: este es el camino por el que tienes que andar, y yo te voy a bendecir, yo te voy a guiar, yo te voy a mostrar. No, yo estoy aquí bien. No, pero este es el camino. No, yo estoy aquí bien, pero quiero que obres. Y queremos crear ese tipo de discusión sin sentido, dando vueltas, ¿no?
A veces las decisiones son difíciles, pero tenemos que dar el paso. Y Dios va a bendecir cuando damos el paso de fe, de obediencia. Cuando obedecemos su palabra. Jesús les estaba diciendo algo ahí, ¿no? Si Jesús nos dice algo, si tú vieras la historia, estarías ahí en medio de los discípulos y ves a Jesús que le dice, anda, donde los sacerdotes, y ves a los leprosos que se quedan parados, ¿qué le dirías tú? Te acercarías y le dirías, oye, anda, Jesús te lo está diciendo, ¿cómo no vas a obedecer? No creo, no va a pasar nada. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Moisés levanta la serpiente de bronce y le dice, tienen que ir a ver la serpiente para que sean sanados? Y dice que algunos murieron, ¿no? Porque, ¿qué pasó? No, ¿cómo viendo a la serpiente voy a sanarme, ¿no? ¿Cómo estás mal, Moisés? Eso, ¿no? Te lo dice Dios, no te lo está diciendo. A veces hacemos más caso a lo que nos dice un influencer, un charlatán, una estrella de cine, un actor, un amigo. Obedecemos más a eso a lo que nos dice Dios mismo. Consideramos más el consejo de personas que el consejo de Dios. Dios les está diciendo, vayan. ¿Cuál fue la respuesta de ellos, no? Inmediatamente. No dudaron. ¿Crees en Dios para salvación? ¿Crees en Dios para salvación? Y entonces, ¿por qué no crees para el día a día a veces? No crees para su provisión, no crees para su cuidado. Creemos para algo tan grande como la salvación de nuestra alma, que vamos a estar en la gloria con Él, pero a veces nos cargamos con el día a día y no creemos en su palabra, no confiamos. Si Jesús dice que te va a cuidar, te va a cuidar. Si Jesús dice que te va a proveer, si Jesús dice que en Él tienes paz, vas a tener paz. No como la que el mundo da, sino solo como la que Dios da. Si Jesús dice que en Él tienes esperanza, vida, es porque hay esperanza y vida. Y estos leprosos creyeron lo que les dijo Jesús, y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Qué maravilloso, ¿no? Era como los 10 caminando, y permíteme recrear un poquito, a los 10 caminando y uno, oye, ¿a ti no se te había caído la oreja? Y de repente, y el otro voltea, oye, tu nariz, oye, ¿tú no tenías heridas? Mira, y se empezaban a ver de repente, ¿no? Porque mientras ellos iban fueron sanados y de repente se estaban viendo y estaban siendo sanados. El poder de Dios obrando, la misericordia de Dios obrando. Y la misericordia de Dios se manifiesta para cada uno de nosotros. Mientras vamos en sus caminos, Dios va sanando. ¿Qué herida tan profunda tienes? ¿Qué herida tan fuerte tienes en tu corazón? Dios te quiere sanar. Y te está diciendo, anda y obedece. Y mientras vayas en lo que Dios te está diciendo, voy a ir sanando, voy a ir restaurando, voy a ir cuidando, voy a ir bendiciendo, voy a ir proveyendo. Mientras obedezcas a mi palabra. Fueron limpiados, ellos tenían que mostrarse limpios. Ellos tenían que dar gracias a Dios por eso. Ellos tenían que agradecer. ¿Sabes? Un predicador sufrió un robo muy fuerte una vez. Estaba predicando, compartiendo la palabra de Dios, y regresó a su casa y no había nada. Se habían llevado todo. Como dice, hasta la mascota le habían sacado. No quedaba nada. Y él, pensando en eso, meditando en esa etapa de su vida, escribió esto, ¿no? ¿Por qué agradecer a Dios?
Primero, porque nunca le habían robado antes, era su primera experiencia de robo. Y daba gracias a Dios porque, pues, primera vez que le habían robado. Segundo, aunque le quitaron su cartera y sus cosas, no le quitaron su vida. Estaba vivo. Tercero, porque a pesar de que se habían llevado todo, no había sido mucho. Y cuarto, finalmente, porque era él el que fue robado y no él el que hizo el robo. Y daba gracias a Dios por esas circunstancias. ¿Ves cómo podemos ver las situaciones que pasamos de una manera muy diferente en Cristo, obedeciendo su palabra, caminando como Él dice? Podemos verla completamente diferente, ¿no? Podemos ver su gracia y su bondad día a día en nuestras vidas. Podemos ver su bendición. Podemos ver su cuidado y su protección. Pero a veces vemos el puntito negro, ¿no? No, me pasó esto, ¿no? Un puntito en medio de todo lo que Dios te ha cuidado, en medio de todo lo que Dios te ha provisto, en medio de todo lo que Dios te ha guiado. Ah, no tengo esto y me siento mal. Ah, no tengo paz. O estoy cansado, estoy fatigado con las cosas que paso y todo. Y empiezo a ver solo el punto y no veo todo lo demás que Dios me está cuidando y bendiciendo y guiando y protegiendo. Muchas veces Dios nos dice, anda, camina y muestra que ya eres limpio. Muestra que Dios ya ha limpiado tus pecados. Anda, camina, muestra eso. Pero nos quedamos en el punto. Gracias a Dios por todo lo que nos permite ver. Agradecidos por su poder. Mientras iban, Dios los sanó. Con su palabra, simplemente, fueron sanados. ¿Podemos dar gracias a Dios por su poder? ¿Podemos dar gracias a Dios porque es todopoderoso? Porque nuestro Dios es todopoderoso. Y tenemos un acceso directo a través de Cristo hacia Él. Podemos dar gracias por eso. Él es poderoso, Él tiene poder. Con su voz solamente puede sanar. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándoles gracias. Y este era samaritano. Eran 10, ¿sí o no? Eran 10. Pero dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, glorificó a Dios. Uno. Los que saben de matemáticas, la relación, pues 9 de 10, 1, estamos mal, ¿no? Solamente uno. Fue y agradeció. ¿Cuándo pasan estas cosas? ¿Cuándo pasan estas circunstancias? A veces lo hemos visto, ¿no? Personas que están orando y pidiendo, Señor, dame un trabajo, Señor, necesito un trabajo. Y vienen a la iglesia y están ahí, y oran y comparten. Y Dios les bendice, les da el trabajo. ¿Y después qué pasó? Se olvidaron de Dios. Están en el trabajo, ¿no? Dejan a Dios de lado y ya están con lo que querían, ¿no? Otro, ¿no? Dame salud, Señor, dame salud, dame salud. Y Dios los sana. ¿Y qué pasó? Están disfrutando de su salud también. Ya no vienen a la iglesia, ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no buscan a Dios. ¿Puedes entender que a veces Dios nos hace pasar esas circunstancias para que nos acerquemos más a Él? Para que le gritemos, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Pedimos muchas veces cosas, no para dar la gloria a Dios, sino para nuestro beneficio. Porque yo quiero, ¿no? Como los niños pequeños, yo quiero, y hasta que me lo des. Y una vez que me lo das, ya me olvidé de todo lo demás. Solo uno, dice, glorificando a Dios a gran voz, se postró y dio gracias a Dios. ¿Cómo es nuestra actitud cuando tenemos por lo que estamos orando, por lo que estamos pidiendo a Dios? Señor, que mi esposo cambie, ¿no? Que sea bueno, que sea un hombre de Dios. Y Dios obra, ¿no? Y es un hombre de Dios, ¿no? Y estamos ahí, no, pero de repente no es verdad. No, que mi esposa cambie y que sea una sierva de Dios.
Y Dios obra y es la sierva de Dios. Y de repente, no, ya no quiero, ya mejor que era como antes. Y estamos ahí vez tras vez. ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Para conseguir lo que quieres o por una verdadera adoración hacia Él? ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Para que te cumpla tu deseo? ¿O porque quieres glorificarle? ¿Porque le amas? Porque entiendes que Él es digno de toda gloria y honra, alabanza. Porque entiendes esto, porque si es de la diferente forma, cuando Dios te da lo que quieres, ya lo tuviste, ya no lo vas a buscar. No es en los momentos de enfermedad o en los momentos de baja economía de repente que buscamos más a Dios. Cuando debería ser nuestro constante alabanza, constante búsqueda de Dios día a día, estemos bien o estemos mal, siempre darle la gloria a Dios. ¿No? Y dice, ¿no? Dándole gracias, y para que escuchen los judíos, y este era samaritano. Quizá de los 10, digamos, del que menos esperaba, del que menos expectativa tenían ellos, ¿de quién era? El samaritano, ¿no? Los 10 se habían visto, estaban unidos en ese momento de necesidad, de dolor, pero en el momento de tener lo que Dios les había concedido, se dividieron. ¿Qué pasó? Seguramente alguno de los 9 fue corriendo a su familia, alguno de los 9 fue corriendo a su trabajo, a ver sus casas, a ver sus animales, a ver alguna cosa, alguna situación, pero no dar gloria a Dios. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Dar gloria a Dios. Poner en primer lugar a Dios. La verdadera gratitud nos lleva a volver a Jesús. ¿Qué hizo este samaritano, ex leproso? Volvió a Jesús. La verdadera gratitud nos lleva a volver a Jesús, al que nos dio la vida, al que nos dio la bendición. La verdadera gratitud nos lleva a regresar a Él. La verdadera gratitud nos lleva a ¿qué? A alabar a Dios, a darle gloria a Dios por lo que permitió en nuestras vidas, a entender que está formando un corazón conforme a su voluntad. La verdadera gratitud nos lleva a poner a Dios en primer lugar. La verdadera gratitud nos lleva a que no sea mi papá, no sea mi mamá, no sea mi esposo, no sea mi esposa, sino Dios en primer lugar. Y la verdadera gratitud es un acto sincero. Porque ¿te acuerdas cómo comenzaron ellos llamando a Jesús? Jesús, Maestro, ten misericordia. Pero ya fueron sanados y se olvidaron de Jesús el Maestro, ten misericordia. Por eso digo que la verdadera gratitud es un acto sincero. Es un acto real, verdadero, del corazón. La gratitud en el cristiano se refleja también en el discipulado. ¿Es un buen año para discipular? ¿Es un buen año para ser discipulado? Si tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo y estás yendo en ese camino y eres agradecido a Dios, tenemos que obedecer a Dios. Y todo creyente tiene que ser discipulado o discipular a otros. Y es un buen año para involucrarnos en esto. Es un buen año como iglesia de crecer en esto, de decir, pues yo nunca he sido discipulado, me gustaría que me discipulen. O yo ya he sido discipulado, voy a buscar y discipular a otro para compartirle de Cristo. ¿Qué es el discipulado? Le vas enseñando a otra persona a andar como Cristo te enseñó a andar, a confiar en Cristo. Y es un gran desafío para cada uno de nosotros como creyentes, tenemos que estar enseñando a otros, discipulando a otros. Es un mandato de Dios. Todos tenemos que estar involucrados en el discipulado de una u otra manera. Pero claro, cuesta, claro, es un trabajo. Pero Jesús discipulaba a cada uno de sus discípulos y estaba con ellos todo el tiempo y les iba enseñando, se les iba mostrando. Y después estos salieron y le enseñaron a otros y después estos le enseñaron a otros y se fue multiplicando la palabra de Dios y llegó hasta acá.
Y ya tomamos esa misión y tenemos que continuar. Como cristianos agradecidos tenemos que enseñar a otros, tenemos que discipular y ser agradecidos por su salvación. La bendición de ser agradecido. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios? Y para que escuchen de nuevo, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este único que se acercó a agradecer, consiguió algo mucho más grande. Pero qué más grande que ser sanados si eran leprosos. Consiguió la salvación de su alma. Fue el único de los 10 leprosos que Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este fue el único que buscaba una relación con Cristo, que entendía quién era Cristo verdaderamente. No era el que le iba a hacer el milagrito, no era el que le iba a pasar esa situación, era el Dios verdadero, era el yo soy. Era a quien debía rendir adoración. Y sabes, el único que dio gloria a Dios y el único que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Tu fe te ha salvado? ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿O solo estás buscando a Dios para que te cumpla ese deseo? Para que te haga salir de esa situación. Dios es Dios en todo momento. Y Dios quiere darte vida. Dios quiere que seamos como ese último, que fue limpiado, que entendió que Jesús tenía poder para limpiarlo, pero también entendió que tenía poder para darle vida, y vida más allá de la muerte. Y en su palabra dice que si confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si ponemos nuestra fe en Cristo, su palabra dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores. ¿Sabes? La lepra era un símbolo del pecado también. Y algunos estamos cubiertos de esa lepra espiritual, de ese pecado. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esos 9 leprosos quizás no se dieron cuenta de al lado de quién estaban. Solo consiguieron lo que querían y se fueron. Pero ese uno, ese samaritano que volvió, sí entendió quién les había dado esa limpieza. Volvió, le adoró y dice que Dios le dijo, tu fe te ha salvado. Hoy es un día donde tú puedes poner tu fe en Cristo. Hoy es un día donde puedes decirle, Señor Jesús, reconozco que yo ando como ese leproso, quizás clamando, Jesús sálvame, Jesús sálvame. Reconozco que he pecado contra Dios, pero hoy día reconozco que también que Cristo murió en la cruz y Él tiene poder para salvar. Dile así a Jesús, hoy pongo mi fe y mi confianza. Te pido perdón por mis pecados y te pido que obres en mi vida. Límpiame de este pecado y permite que seas el centro de mi vida. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por permitir compartir con cada uno de mis hermanos, Señor, y poder trabajar, buscar, ser agradecidos. Dios, permite que podamos ser agradecidos a ti en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Permite que podamos discipular a otros. Permite que podamos enseñar. Permite que podamos evangelizar. Quizás en nuestro entorno hay tanta gente cargada de pecado y tenemos el mensaje para limpiarlos. Señor, ayúdanos a ser agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, y que esto se refleje en nuestras vidas. Oramos agradecidos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y si tú, antes de terminar, hoy día le has dicho, Señor Jesús, yo quiero poner mi fe y mi confianza en ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que al final te acerques, te puedes acercar a mí, te puedes acercar aquí a Fer,
alguno de los hermanos, con confianza queremos saber y queremos gozarnos contigo. Muchas gracias.